y comenzamos con la primera noticia. Es una noticia primicia que tenemos aquí en Sigue la W. La Corte Suprema de Justicia concluyó que los llamados petrovideos, Andrea, recuérdeme en qué consistían los petrovideos. Claro, todas estas reuniones del pacto histórico durante la campaña que fueron muy polémicas porque también tenían unos cruces de líneas éticas para muchos que no se deberían pasar, pero que igual correspondían a diálogos de la campaña del pacto histórico, donde aparecía el senador Roy Barreras, la ahora senadora Clara López, también el ahora alto consejero Velasco, la esposa del presidente Petro y él también. Pues la Corte Suprema de Justicia, mucha atención, concluyó que los llamados petrovideos fueron grabados de manera ilegal, que se violó el derecho a la intimidad de quienes participaron en estas conversaciones, que recordemos, como lo señalaba Andrea, pues tenían que ver con estrategias de campaña, tenían que ver con elementos y momentos de la discusión política que se estaba dando en ese momento y estratégica para avanzar en la campaña presidencial del hoy presidente de la República, Gustavo Petro, y por ende no funcionarían o no sirven como pruebas para demostrar que se haya cometido algún acto ilícito. Esto particularmente se da en medio de el análisis que estaba adelantando el alto tribunal sobre una denuncia penal que se había interpuesto en contra del hoy senador Roy Barreras, a quien lo señalaban de haber confesado o haber hablado en esas grabaciones de una supuesta violación al tope de la campaña con base en lo que se escuchaba en los videos. Pues el análisis de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado Héctor Alarcón, es que los llamados petrovideos fueron grabados de manera ilegal y se violó el derecho a la intimidad de los participantes en estas reuniones virtuales de la campaña de Gustavo Petro. Y lo que se decía era que alguien de la campaña del pacto histórico pues había filtrado esta información. Le decía sobre todo los cuestionamientos éticos, por ejemplo, al fragmento de Sebastián Guanúmen, estratega de la campaña, donde decía que tenían que hacer una guerra sucia contra los otros candidatos y otros contenidos que pues también son objeto de cuestionamientos y de controversia política. Pero entonces esta decisión pues ya la determina es el alto tribunal, la Corte Suprema de Justicia, importante. Rápidamente voy a saludar al defensor del senador Roy Barreras en este caso, es el abogado Mauricio Pava, muy amablemente se conecta con nosotros. Doctor Pava, buenas tardes, bienvenido a Sigue la W. Juan Pablo, buenas tardes y buenas tardes a todos sus compañeros. ¿Cómo han estado? Muy bien, pues doctor Pava, es una noticia muy importante porque si se declaran ilegales los petrovideos, pues eso significa que cualquier tipo de proceso que se quisiera adelantar utilizándolos como base o como prueba, pues sencillamente no va a funcionar. Uy, se nos fue la llamada. Vamos rápidamente a restablecer esta comunicación con el abogado Pava para que nos explique más sobre el alcance, porque también esto tiene un impacto sobre esa denuncia que fue presentada contra Roy Barreras. ¿Usted sabe quién la presentó? Socorro Oliveros. La esposa del entonces contrincante en la carrera presidencial de Gustavo Petro, Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández, sí, claro. Quien también se postulaba como primera dama, pero entonces esta decisión es importante en esta primera etapa del gobierno Petro. Claro, porque esto cierra un episodio. Esto cierra un episodio que, recuerde que en su momento llegó a generar mucha tensión en la campaña y que además pues sirvió para que se conocieran detalles de lo que estaba pasando en las reuniones estratégicas. Abogado Pava, nuevamente buenas tardes y quiero entrar de una vez en materia hablando primero del carácter de la declaratoria de ilegalidad de los videos. ¿Eso qué significa y sobre qué fundamento se da? Mire, Juan Pablo, en materia penal y jurisdiccional la información tiene un análisis de legalidad previo para que pueda tener valor probatorio. Yo creo que la Corte envió un mensaje muy interesante porque refuerza la protección de la intimidad en la información que sea llegada a los procesos. Es diferente la discusión pública, es diferente la discusión periodística, pero cuando ya llegamos a los terrenos de lo jurisdiccional, pues la Corte ha puesto una barrera de contención, digámoslo, para proteger la intimidad de las reuniones, la intimidad de las comunicaciones, y en fin. Yo creo que es muy importante esa decisión. Bueno, y ahora entonces pasemos a la segunda parte de este caso. ¿Por qué? Porque la decisión de la Corte se da en el marco de la denuncia penal contra el senador Roy Barreras
por supuesta violación a los topes de aporte a la campaña. Digamos, en lo que corresponde a esa denuncia penal, ¿qué define el alto tribunal? Mire, yo, para no ser impreciso, la Corte dice de manera literal que se puede concluir que el supuesto aporte no fue un hecho consolidado, ni que realmente se recibió, ni que mucho menos el investigado, esto es el senador Roy Barreras, hubiera gestionado o influido en su administración para que se le diera un manejo contrario a lo reglado por las normas electorales. De modo que la Corte, de fondo, de manera material, reconoce la inocencia y la genuidad del senador Roy Barreras frente a todos estos asuntos y frente a la denuncia que fue puesta el 22 de junio. Hay tres elementos muy importantes. El primero es un mensaje de celeridad de la Corte. La Corte viene en un trabajo muy importante de analizar la admisibilidad o no rápida de las denuncias para ir evacuando además los inventarios que ya tiene desde hace un tiempo por cuenta, digamos, de otros despachos antes de la reforma. Entonces yo creo que ese es un buen mensaje, porque la justicia pronta es justicia. Yo también creo que es un mensaje a evitar o a poner en su lugar la sobrecriminalización de los asuntos y de las controversias, porque nos acostumbramos a llevar todo a la justicia penal. Yo creo que la Corte también envía un mensaje y pues el senador Roy Barreras, ya como práctica, como parte de su ejercicio como servidor público, pues él procura que las investigaciones se hagan con profundidad, avancen, él pueda demostrar, aportar todos sus elementos y tome las determinaciones para no quedar allí como en cuestionamiento eterno sin que hayan decisiones que definan qué fue lo que pasó. Yo creo que eso es lo importante de esta determinación. Andrea, le hago un recorderis rápido. ¿Qué fue lo que pasó? En esos videos aparecía, entre otros, el senador Roy Barreras y hablaba de unos supuestos aportes por empresas y empresarios a la campaña de Gustavo Petro que luego no aparecían en los registros. Y fue por eso que Socorro Oliveros denunció en su momento al senador Barreras diciendo que se podía colegir que había existido algún tipo de violación a los topes e incluso de fraude procesal al interior de la campaña electoral de Gustavo Petro. Lo que determina hoy la Corte Suprema con esta decisión es que eso no se habría dado y que además, entonces eso es número uno, no se dio esa violación de topes por la cual acusaban además a Roy Barreras, y número dos, los petrovideos son ilegales. Sí, y exactamente sobre el contenido de esos denominados petrovideos, abogado Mauricio, yo quiero preguntarle la respuesta del pacto histórico o del senador, hoy presidente del Senado, a los cuestionamientos éticos de lo que se conversaba allí en esta campaña. Le comentaba el caso de Sebastián Guanúmen, del conocimiento del senador Roy Barreras respecto a la visita de algunos extraditables, respecto a cómo mostrar al contrincante de Gustavo Petro, Federico Gutiérrez, como un depravado. Todos estos cuestionamientos éticos, ¿qué responde usted como defensor del senador? No, usted lo dijo muy bien. Yo soy defensor del senador Roy Barreras y la discusión en el proceso fue en relación exclusivamente con el senador Roy Barreras y en relación con un tema que tenía que ver con aportes de campaña y si él había o no intervenido, y la Corte determinó que no había ninguna intervención por parte de él. Ese fue el foco de investigación por parte de la Corte y es lo que la Corte hoy está determinando para las otras cosas. Yo no tuve ninguna conversación jurisdiccional con la Corte, ni la Corte tampoco se la planteó al senador Roy Barreras. Bueno, pues ahí está la noticia, que en realidad son dos noticias en una. Número uno, entonces, en el caso por el cual se denunciaba a Roy Barreras, pues la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia determina que no hay elementos probatorios ni nada que permita colegir que Roy Barreras estuvo involucrado en algún tipo de violación a los topes de aportes a la campaña de Gustavo Petro. Se archiva la denuncia penal contra Roy Barreras, y la otra noticia es que en esta misma decisión la Corte Suprema concluye que los llamados petrovideos fueron grabados de manera ilegal. Bien lo ha dicho el abogado Pava. Andrea, lo sorprendente aquí es la velocidad de la decisión. Porque Sí, esto fue procesos en suelen 6 meses, demorarse ¿no? un poco más, Esto pero fue rapidísimo.
Fue rápido. ¿Sabe qué? Es que yo creo que de pronto en la Corte Suprema de Justicia Ujú. tomaron el ritmo que, según el ranking de los mejores bufetes de abogados de Colombia, América Latina, Ujú. le adjudican a la oficina de Mauricio Pava, porque dicen que es moderna, dinámica, inteligente. ¿Así? Sí, dicen que Mauricio Pava es moderno, dinámico, dijo? diligente. ¿Será que Entonces, les puso recursos hasta que dijeron, venga? no sé, pero pues sí, muy rápido, abogado Mauricio Pava, muchas gracias y felicitaciones por ese número 1 en el ranking de los abogados de América Latina. Muchas gracias, Juan Pablo, Andrea, a todos los compañeros. Que estén muy bien. Ahí tiene, Andrea, noticia para empezar. Primicia en Sigue la Que W. va a causar revuelo, ¿no? Hacemos una pausita, imagínese. Hacemos una pausita en segundos. Nos vamos a la Jurisdicción Especial para la Paz. Sigue la W.